Feijóo ha ido a Bruselas, también está Pedro Sánchez. Feijóo en Bruselas, fuera de España, dice que el gobierno español se ha convertido en un problema para Europa por el enfrentamiento de Sánchez con Donald Trump. Feijóo. Europa no puede quedarse estancada en la melancolía. Yo he percibido una preocupación por la deriva del gobierno de mi país. He percibido preocupación por un gobierno que, fingiendo enfrentarse a Trump, crea un problema dentro de la Unión Europea. Ernesto Gaizer, Feijóo, Sánchez un problema dentro de la Unión Europea. No le creo, es un mentiroso porque toda la Unión Europea está girando en torno a las posiciones de Pedro Sánchez. El gobierno alemán ha dicho, no es nuestra guerra. Yo creo que a Trump hay que aplicar, a Feijóo hay que aplicarle una frase que se atribuye a Mark Twain. No te asustes, es muy breve. Se atribuye, yo no creo que sea cierta. Dice, Dios creó la guerra para que los americanos estudien geografía. Señor Feijóo, estudie geografía. Usted no tiene la menor idea, ni la pajorera idea del desastre al que está llevando usted al Partido Popular. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo ha ido a Bruselas a traicionar a su país, a vender a España y a los españoles. Ha ido un poco de chivato de la clase, pero en un aula lleno de alumnos y de compañeros que piensan lo mismo que el presidente del gobierno. Ha ido a chivarse de un comportamiento que el presidente del gobierno no esconde y que además, de alguna forma, el resto de países de la Unión Europea también avalan. Es decir, ha ido a hacer el ridículo una vez más y, sobre todo, si este es su concepto de patriotismo y de patria, deja mucho que desear. Pepe, en el lado exacto europeo, porque acaban de firmar una declaración varios países europeos diciendo que se van a implicar en proteger el estrecho de Hormuz y España no lo ha firmado. Quiero decir que otra vez nos quedamos fuera del grupo europeo mayoritario. Eso no es verdad. No. ¿Estás mintiendo? Estás asumiendo lo que dice Feijóo. Claro. Y Feijóo miente. No hay ninguna medida de protección del estrecho de Hormuz que esté en marcha en este momento. Alemania ha dicho que no es guerra. Alemania ha dicho... Eso lo sé. No es nuestra guerra. Eso lo sé, pero han firmado hoy. Tienes que leerlo aquí. Tienes que estar informado. No tiene nada que ver con lo que dice Feijóo ni con lo que dices tú. Tienes que estar informado tú. Han firmado un acuerdo diciendo colaboraremos en proteger Hormuz. Están Alemania, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Japón. ¿Qué quiere España decir se ha quedado eso? fuera. ¿Qué quiere decir proteger Hormuz? Está fuera del grupo europeo. Punto. ¿Qué quiere decir proteger Hormuz? ¿Mandar los barcos de guerra allí? Estás mintiendo. Eres un mentiroso. Sí, pero vamos a ver. Tú tienes que estar informado en lugar de insultar. Y no estás informado una vez más. Si me permitís, yo doy los datos. Que ahora mismo no hay nada aprobado para enviar tropas a Hormuz. ¿Estás de acuerdo, no? Han firmado un documento. Pero no hay ningún... Pero, Pepe, pero que no hay nada... Vamos a ver. A esta hora no hay nada para enviar... ¿Han firmado sí o no? Tropas a Hormuz. ¿Han firmado sí o no? Que no se envían tropas a Hormuz, que no se envían tropas a Hormuz. Y la posición de Europa ahora mismo es que se mantiene ajena a la guerra. Esa es la realidad. Bueno, pues... Fernando Garea. Trump no está centrando el ataque estos días en Sánchez. Ya le ha atacado a Sánchez. Ha centrado el ataque en Starmer. ¿Quién es Keir Starmer? Es el aliado histórico de los Estados Unidos de América. Alemania. Francia, Gran Bretaña. Le ha pedido Trump que le ayude en el estrecho de Hormuz. Y el señor Keir Starmer, que está evidentemente en una situación difícil en su propio país, porque es un gobierno laborista en crisis, le ha dicho, oye, lo tengo que hablar con mi equipo, que lo tienes que hablar con tu equipo, lo tenéis todo porque el señor Trump es transparente, está ahí puesto, que tenéis que hablar con tu equipo. Anteriormente le dijo que no era Churchill, pero ahora ya le dice que no le necesita. Y entonces resulta que Sánchez es el problema. Pero vamos, a Pesarena, no apoyes a Feijóo, no apoyes la guerra porque vas a hundirte con la guerra. Haz el favor de dirigir también con un poco de respeto. Y no decir que miento porque no miento. Y te repito, infórmate. No estás informado. Te vas a hundir con la guerra. Esta guerra acaba con todos. A mí la guerra me da con todos. Igual. ¿Cómo? Igual claro, que porque te da igual, eres un frívolo. Bueno, vamos a ver, tanto Feijóo, porque hay más de Bruselas. España está alejada, dice, de las democracias occidentales. Dicho de otra forma, ha ido a Bruselas a despacharse a gusto contra el gobierno de España. Y además, porque el gobierno de España no apoya esta guerra. Feijóo. Sánchez está alejando a España de las democracias occidentales
y su gobierno se ha convertido en un problema. Es sorprendente que haya algunos partidos políticos que ahora les preocupe el derecho internacional. El régimen iraní representa lo contrario de las ideas de la Unión Europea. Pero el problema es que carece... Ernesto Pepe, sí. Mira, carece de la elemental información. En fin, no creo que la gente tenga que tener la misma información que tenemos nosotros, los periodistas. Yo tengo familia en Israel, cerca de Tel Aviv. La situación está permanentemente en los refugios, hablo cada día con ellos, y dicen, claro, ahora ya vienen los misiles de Hezbollah del Líbano, de Irán, de los hutis, y hay censura en Israel. Tú no puedes mirar al cielo y filmar los misiles que vienen, porque el ejército te lo impide. El ejército te lo impide. Feijóo, el problema que pasa es que no tiene la menor idea de nada y está trabajando con unos asesores que no le cuentan la verdad o simplemente le engañan. Bruselas a decir que hay en España un gobierno zombi y ocupa y que se enfrenta a la administración norteamericana, a Estados Unidos. Feijóo, hay más que está llegando contra el gobierno de España. En España no hay un gobierno que gobierne, hay un gobierno que ocupa el gobierno. Este gobierno es un zombi político que se ha instalado en nuestro país, buscar una confrontación directa, cuerpo a cuerpo, con la administración norteamericana. No lo ha hecho ningún primer ministro europeo. Sara, Marta, ¿qué os parece este discurso de Feijóo en Bruselas, fuera de España, hablando así del gobierno español? Yo creo que en los momentos en los que estamos es una verdadera traición, de verdad, que es un traidor, porque esto no va del presidente que hoy esté, no va de Pedro Sánchez, va del conjunto de los españoles que está diciendo mayormente que no quieren ir a una guerra ilegal, que no quieren que nuestros chavales carguen con un fusil a la espalda, que no quieren pagar las deudas y los costes de una guerra, que no quieren los agricultores, los ganaderos, los consumidores, el precio de la gasolina. Va a decir a Alberto Núñez Feijóo en Bruselas que es un gobierno ocupa, zombi y todas estas cosas a toda la gente que mañana o en los próximos días va a tener que pagar más pasta por combustible, que se atreva a decírselo y sobre todo que deje de ser un vendepatrias, porque esto no es una crítica a Pedro Sánchez, esto es una crítica a todos. Esto es ir a Bruselas, a los jefes, a tocar la puerta de los jefes y a chivarte lo que hacen en tu país. Quiero que alguien me explique. Marta lleva años siguiendo al Partido Popular, Ernesto es un periodista experimentado. ¿Cómo puede ser el mismo Feijóo, que va al Congreso y dice que está en contra de la guerra, luego dice que no hay que enfrentarse a la administración de Estados Unidos? Yo creo que las dos cosas son incompatibles. Yo creo que las dos cosas son incompatibles. Si uno está en contra de la guerra, ¿cómo va a estar a favor de la administración estadounidense? ¿O están jugando con la gente? Porque claro, yo no entiendo, lo veo contradictorio. Yo sobre todo con lo que estamos viviendo y con lo que con la gravedad, yo comparto la gravedad del momento. No te puedes andar con ambigüedades, no te puedes andar con matices en esta vida. En esos momentos como estos te tienes que posicionar. Ayer evidentemente está incómodo, ayer intentaba yo no apoyo la guerra, y hoy hemos visto que va a Europa y desacredita al presidente del gobierno. Yo creo que tiene que fijar una postura definitiva, que no puedes hablar según el auditorio que tengas, decir una cosa y la contraria, porque este es un tema muy grave. Y además esta semana, desde mi punto de vista, ha pasado algo muy esclarecedor. El dimitido jefe de la inteligencia nos ha dicho que Irán no era una amenaza inminente, y además que Trump está haciendo seguidismo del señor Netanyahu. Entonces yo creo que el Partido Popular, por conectar con la ciudadanía, pues debería el señor Feijóo tener un discurso unívoco y un liderazgo igual dentro que fuera decirlo mismo. Ernesto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se dice en el Congreso estamos en contra de la guerra, pero luego dice que está mal enfrentarse con la administración de Estados Unidos? Bueno, porque que alguien me lo aclare, yo hago preguntas. Es una cobardía política, no digo que sea un cobarde físico, pero es una cobardía política. Él no tiene la estatura de Aznar, que se benefició de la guerra y se convirtió en un estadista internacional cobrando en sus conferencias $25,000 cada vez que la da. Se convirtió en un estadista mundial por apoyar a Bush en un desastre que reproduce y a una escala todavía mayor. Pero ya el tema empezó entonces. Entonces, yo creo que él es un cobarde, que no entiende nada de política internacional y que los que le rodean son los que llevaron a Aznar a la guerra de Irak en 2003. Son los mismos asesores que estuvieron con Aznar, que defendieron en Naciones Unidas la intervención de Irak y que dijeron que España había saltado a la historia mundial. Zapatero me dijo a mí en una entrevista que le hice, oye Ernesto, a mí nunca me habló de las armas de destrucción masiva.
A mí me habló de que era elevar a los altares a España en la política internacional, pero nunca me mencionó las armas de destrucción masiva. Ya. Pepe, te quiero hacer esa misma pregunta. Sí. ¿Por qué crees este discurso? Pero mi pregunta es eso, ¿cómo se puede apoyar esto? Y en el caso español, el caso de Feijóo, creo que comete el PP otra vez el mismo error, y digo error siendo bastante benevolente, comete otra vez el mismo error de la guerra de Irak. Si la inmensa mayoría de los españoles está en contra, ¿por qué te pones en esa posición tan clara? Por lo menos explícala, pero ni siquiera es capaz de explicarla, porque cuando oyes a Trump se cae en cualquier argumento que puedas tener para apoyarlo. Esto es un disparate y creo que todos lo vamos a pagar literalmente, y creo que el desastre que va a provocar en esa zona tan sensible va a durar décadas. Es que no sabemos. Tiene razón en eso el presidente del gobierno, que es una situación muy, muy grave. A ver, yo quiero respuestas y quiero aclaraciones. A ver, ayer mismo veíamos que en el Congreso Feijóo dijo estamos en contra de la guerra, pero luego al mismo tiempo está cuestionando al gobierno español por situarse en esta posición que él dice que es enfrentarse a la administración de Estados Unidos. ¿Es compatible? Feijóo tiene un problema, y es que tiene tanta prisa por acabar con el gobierno actual y con Sánchez que cualquier cosa le sirve para atacarlo, y se pone en cualquier sitio con tal de que crea que desgasta al gobierno. Esa es la clave. Entonces, toma posiciones que no le benefician a él, porque creer que desgasta al gobierno. Y eso me parece que es una posición muy equivocada en un tema tan grave como este. Es que yo creo que esa es la clave. Feijóo lleva frustrado desde el 23J. Y yo entiendo que ganar unas elecciones y no poder gobernar porque no tienes ningún apoyo parlamentario más allá de la ultraderecha es frustrante. Pero no puede ser que en todos los contextos, yo cuando pedían en algunos casos de corrupción, de presunta corrupción, es comprensible. Pero cuando en Gaza han estado quemando a niñas vivas, más de 20.000 niñas, y el Partido Popular todavía se negaba a pronunciar la palabra genocidio, después de bombardeos a hospitales, a colegios, viendo a mujeres, a población civil huyendo de los escombros, viendo esas imágenes de dolor, de hambre, y el Partido Popular hablaba de chapitas, de banderas, como estos días escuchar a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, a la señora Esther Muñoz, hablar de Mr. Wonderful cuando hay bombardeos a un colegio de más de 170 niñas muertas. Es una frivolidad que el Partido Popular, por muchas ganas que tenga de gobernar, es incompatible con un gobierno decente, porque si esa es la frivolidad que tienen para hablar de la vida humana, a lo mejor el pueblo español no quiere esa frivolidad. Si un dirigente no es responsable de sus palabras y no es empático cuando hay niños muriéndose de hambre, cuando hay personas debajo de los escombros, quizás no debería dedicarse a la política y debería dedicarse a otra cosa. Y las frustraciones no las tenemos que pagar los españoles con nuestro bolsillo. Si el señor Feijóo quiere ser presidente, que lo sea, pero que no sea a costa de que por una guerra ilegal que ellos apoyan nos vayan a subir la comida, los alquileres y la gasolina. Que no sea, que se lo pague él, que él sí llega a fin de mes. Aquí todo. Bueno, yo creo que cada hora que va, yo iba a decir cada Por día, orden aquí, Fernando. cada hora que va pasando se demuestra que esta guerra es un disparate. Si alguien tenía una duda desde el principio, es un disparate por los objetivos, porque no hay una planificación, porque cada día se va cambiando cuál es el objetivo, por las consecuencias que está teniendo en todo el mundo, por el hecho de que esto de que Trump ha pedido 200.000 millones para financiar esto demuestra que, y esto pone los pelos de punta, que prevé una guerra larga, que esto va a durar, va a dejar una situación en la zona absolutamente inestable, con unas guerrillas movilizadas, va a provocar refugiados que van a moverse de un país a otro, con lo cual es terrible, como ya pasó en Siria. Yo creo que nos lleva a la humanidad a una situación de recesión económica brutal, desde luego rompen las reglas de todo, o sea, no hay por dónde coger esta guerra, y a mí me parece, no sé si el lado de la historia, no tengo ni la menor idea, soy periodista, no historiador, pero creo que en este momento racionalmente es imposible estar a favor de la guerra, y creo que racionalmente hay que estar en contra de este disparate y no se puede colaborar en nada, ni Estrecho de Hormuz ni nada. Bueno, lo que hay ahora mismo... Yo creo que es la posición correcta la del gobierno, y además creo que está llevando a Europa a que se muevan países que eran mucho más tibios respecto a este tema. Claro, porque a ver, vamos a ver, Ernesto, es evidente que Trump llegó a insinuar, pidió, primero dijo que envíen ayuda para el Estrecho de Hormuz, es enviar militares. Eso no está aprobado, que se envíen militares a Hormuz, como se envíen, a ver cómo podría reaccionar Irán, se puede hablar ahí, que yo no sé si acabará ocurriendo. Europa por ahora no envía tropas, es lo que hay, pero hay otra clave que me parece muy importante, y es el hecho de que Sánchez está en Bruselas, Feijóo también, pero Feijóo ha dicho que Sánchez es el problema en Europa. Claro, este es el problema, porque veamos lo siguiente.
No es de fiar de un gobierno español zombie, lo van a ir viendo. Pero también el presidente del gobierno. El presidente del gobierno ha dicho que España está en el lado correcto de la historia, que habrá incluso medidas económicas para proteger a la ciudadanía, que hay que estar, decía, con los ciudadanos, no con los que llevan a cabo las guerras. Sánchez. Que España está en el lado correcto de la historia, vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis. Y en lo urgente, que es proteger desde una posición de cumplimiento estricto de la legalidad internacional, frente a una guerra que no avalamos, proteger a nuestros ciudadanos. Bueno, pues esto en Bruselas, Feijóo diciendo Sánchez es un problema para Europa, Sánchez diciendo no es nuestra guerra, estamos en el lado correcto. Y el lado correcto de la historia es una entelequia. Lo que sé concretamente es que esta es una guerra sanguinaria después del genocidio de Gaza. Los que estuvieron con el genocidio de Gaza, los que apoyaron a Israel, son los que apoyan esta guerra. Con el argumento de que al aliado hay que estar con el aliado, en este caso Trump, un tipo que se ha saltado por el Congreso norteamericano. ¿Pero quiénes apoyan esta guerra? Feijóo, el PP y Abascal como filial internacional, filial de la Internacional de Trump en España, y Feijóo, que dijo que hay que estar sin matices, apoyar a las democracias que están en la guerra. Esas democracias ya se han ido desmarcando, pero Feijóo no se ha ido desmarcando. Ahora, ¿a qué viene esto de decir que Sánchez es un ocupa? Pero si, señor Feijóo, usted no termina de reconocer que aunque ganó las elecciones, y eso puede decirlo porque es una verdad, usted no ha reconocido la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez y se va a Europa. En un momento en que Europa, grandes políticos europeos, dicen que el honor de España en Irán lo está defendiendo Pedro Sánchez, el honor de Europa, y usted está diciendo que es un ocupa. Usted es realmente es deleznable, como dice, como dice Sara Santolaya, que ha sido víctima de usted y de su partido. Usted es un vendepatria. Pepe Abezarena. Espero poder hablar con tranquilidad, sin que me insulten. Claro que sí, Pepe. Porque aquí creo que se puede hablar con tranquilidad sin insultar. Hombre, el gobierno no es un ocupa. Es una evidencia clara. El gobierno es absolutamente legal, responde a las normas españolas, le ha apoyado la Cámara, sigue siendo un gobierno que tiene el respaldo de la Cámara y, por tanto, no se puede decir eso. No es un gobierno ocupa. El presidente del PP se equivoca diciendo esas cosas. Y no le ayuda nada, por cierto, porque si él se porta así, echando abajo la legalidad del gobierno, cuando él sea presidente, si lo es alguna vez, ¿qué pasará? En esto creo que estáis de acuerdo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Mira qué bien que están de acuerdo en algo. Lo he conseguido. ¿Qué pasará? Pero por supuesto, sí, claro que tiene razón. Si Abezarena tiene mucha razón, hablaremos luego, le voy a dar una noticia sobre el rey emérito que le va a gustar. Bueno, mira qué bien. Abans d'acabar, hi ha una segona qüestió que vostè volia abordar, que és el paper del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo en la relació a la guerra, en relació a la guerra dels Estats Units i Israel contra Iran. Vostè parla de covardia del líder del Partit Popular. ¿Por qué? Bueno, yo creo que él está claramente a favor de la guerra. Lo dijo en un comunicado que sacó el día 1 de marzo. Dijo que hay que estar con las democracias liberales que están librando la guerra, claro, sin matices, y ataca a Sánchez con el argumento estúpido. Estúpido, si alguien se lo cree, pues será tan estúpido como el argumento, de que no se puede no estar con un aliado por tener peleas con él y por estar enfadado con él. Es decir, como si todo el tema de Sánchez fuera un tema de enfado con Trump. Además de decir que lo hace por razones políticas, ¿no? Como si Feijóo no actuara por razones políticas, como si Abascal no actuara por razones políticas. Bueno, pero estamos acostumbrados a estas fakes yoadas de nuestro señor Feijóo. Entonces, el tema consiste en que ahora están intentando vender a través de los tertulianos de la derecha, que tienen que ganarse el sueldo y que tienen que comer, que la diferencia entre Abascal y Feijóo es que Feijóo no apoya la guerra. Feijóo apoya a los aliados. Bueno, en fin, es palabrería hueca y lo fundamental, yo creo, es ver lo que está pasando con la guerra. La guerra de Estados Unidos la está perdiendo, Israel la está perdiendo. Están creando una dinámica en el mercado internacional del petróleo lamentable. El estrecho de Hormuz no es que esté cerrado. No es cierto que esté cerrado. Está abierto, pero está solo abierto para los barcos cisterna iraníes que venden el petróleo
sobre todo a Asia. También a nosotros, pero sobre todo a Asia. A China y a Asia. A la India, en fin. Es decir, el estrecho de Hormuz no está cerrado a la navegación. Insisto de esto porque esto es muy relevante. Quiero decir, que Estados Unidos y los barcos privados no se atrevan a ir por el estrecho de Hormuz por el tema de ser atacados, tiene que ver con un tema técnico, y es que las compañías de seguros ya no aseguran los barcos que navegan por el estrecho de Hormuz, porque los riesgos son muy grandes. Entonces, las compañías de seguros, que por ejemplo, sí actuaron durante la guerra de 12 días del año pasado, cuando atacaron a Irán, pues las compañías de seguro ahora dicen no. Por lo tanto, Trump tendría una solución que diga que los estados, y sobre todo los Estados Unidos, asumen la parte económica que les puede permitir a las compañías de seguros volver a asegurar una parte del riesgo, de la prima del riesgo, que significa la situación de guerra en el estrecho de Hormuz. Pero no lo hace, porque no tiene ningún interés Trump en que baje el precio del petróleo. No tiene ningún interés. Lo ha dicho, estamos ganando más que nadie con la subida del precio del petróleo. Entonces, lo que le quiero decir es que evidentemente hay que estar muy bien informado, esto es un tema complicado, pero Feijóo no tiene la más pajolera idea. Se ha metido en un apoyo a una guerra donde todos aquellos referentes suyos, como Merz en Alemania, como todos los otros dirigentes políticos europeos, están siguiendo a Pedro Sánchez. Seamos honestos. Yo no, digamos, Pedro Sánchez me puede parecer más simpático o menos simpático, puedo estar más de acuerdo con él o no, pero se ha convertido en el personaje de esta guerra, porque todo el mundo va en esa dirección. Dominique de Villepin, el que fue ministro francés de Exteriores y primer ministro de Francia, en la época de Chirac, ha dicho: Pedro Sánchez ha salvado el honor de Europa. Entonces, este señor, el señor Feijóo, va a llevar a su partido a la bancarrota, porque la guerra de Irán y del Golfo Pérsico, que ya no es solo de Irán, nos lleva a la bancarrota mundial, si dura a una recesión mundial. Menos mal, Tony, que nuestra dependencia en España del petróleo ya no es la que era en el año 1979 con la revolución iraní, tampoco la que era en el año 1973 con la crisis que hubo. Tenemos en este momento una preeminencia de energías limpias, o llamadas limpias, que son las energías renovables. Entonces, menos mal, eso nos da un colchón. Y yo diría una cosa: el gobierno de Pedro Sánchez, y que si nos escuchan que lo tomen nota, y el ministro de Economía que tome nota, el señor Carlos Cuerpo, renunció a 60.000 millones de euros de lo que queda de los fondos Next Generation para la pandemia. Renunció a ello. Son créditos muy baratos, porque tienen bajos tipos de interés y sus plazos de amortización son muy convenientes. Yo honestamente le recomendaría al señor Cuerpo y al gobierno, oiga, que le diga a Europa, oiga, voy a utilizar esos 60.000 millones porque me viene bien como reserva. Porque yo no sé lo que va a pasar aquí. No sé, nadie lo sabe. Y por lo tanto me viene bien como reserva. Con esto le digo todo lo que sé. Ernesto y Kaiser. No, una cosa quería decirle. Dígame. Mire, se atribuye, y voy a empezar con esto, pero empezamos no por Irán, se atribuye a Mark Twain, al gran escritor del siglo XIX de Estados Unidos, una frase famosísima que probablemente nunca dijo, pero que a mí me parece maravillosa. Y se la voy a decir para terminar. Dios creó la guerra para que los americanos aprendan geografía. Se non è vero, è ben trovato. Sí, senyor. Sí, senyor.